amigos que nos van a estar mirando a través de este medio social, ¿verdad? Que es el canal de YouTube. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Aquí estamos de nuevo listos o listas para dar inicio a una nueva enseñanza, ¿verdad? De este día estamos estudiando la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 2 vamos a estudiar este día el versículo 4 para continuar los estudios de la palabra de Dios que estamos llevando a cabo con el propósito, amados hermanos, de que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, que meditemos en ella, que tomemos la parte que nos corresponde y que podamos, hermanos, aceptar las áreas, hermanos, en las que nosotros necesitamos la palabra de Dios y que sigamos adelante sirviendo a nuestro Dios. Como bien saben, estamos aquí listos para iniciar este nuevo estudio. No sin antes, hermanos, saludar a todos los hermanos que nos están escuchando. Dios les bendiga. No importa de dónde nos están escuchando. Algunas personas me han escrito al privado haciéndome saber que se están gozando, que son enseñanzas de mucha bendición. Me han escrito también de Honduras el pastor Esteban Rosales, Dios lo bendiga. Él estaba manifestándome que está tomando estos estudios para transmitírselos a la congregación y también, ¿verdad?, para ponerlos en la radio que él dirige en el ministerio donde él es, ¿verdad?, uno de los líderes de la iglesia del Señor allá en ese maravilloso país. Así que, hermanos, ¿qué le puedo decir? Estamos contentos por las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Nosotros muchas veces ni sabemos, ni pedimos y otras veces ni entendemos, pero Dios tiene un propósito detrás de cada situación. Y yo creo que la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios siempre será de mucha bendición, porque el propósito de Dios es ese, que la palabra, ¿verdad?, se siembre, sea como una semilla que pueda germinar y producir frutos en los corazones de los hombres. Así que vamos a dar inicio leyendo la palabra de Dios este día en el libro de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. A la letra dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hoy vamos a exponer, hermanos, el tema de este mensaje es militando sin enredos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias en este momento, Señor, por la oportunidad que nos concede de poder dirigirnos hacia este maravilloso pueblo de Dios, a aquellos amigos que entran, Señor, para aprender del conocimiento de la palabra de Dios, que ellos también puedan recibir un poco de la bendición, Señor, que usted tiene para dar. Háblele al corazón del hombre, Señor, háblele a su conciencia. Le pedimos que con ella, Señor, haga lo que usted quiera. Bendito Dios, reconocemos que su palabra es poderosa. Ella tiene poder, Dios mío, de llegar al cuerpo del hombre, porque es una palabra viva, es eficaz, es eficiente, bendito Dios. Y ella, Señor, es la que nos enseña, nos instruye, nos limpia, hace tantas cosas su palabra, y por eso le pedimos, Padre Santo, que ella corra de formas poderosas en el poder del Espíritu Santo, bajo el propósito suyo, Señor, llegue a la mente y al corazón de la iglesia del Señor, para que podamos entender, Dios mío, qué es lo que usted quiere decirnos, Padre amado. Bendiga, Señor, a cada oyente, bendiga mi vida también, úseme como un instrumento en las manos suyas para la exposición de la palabra de Dios. Respalde la palabra, Señor, y también bendígala, recoja frutos de ella en su tiempo. Ese es nuestro deseo, eso es lo que nos mueve, bendito Dios, que muchas vidas, Padre, reciban la verdad de Dios en sus vidas. Así que gracias, bendiga la palabra de Dios en esta hora, amén. Bien, amados hermanos, como les dije anteriormente, vamos a trabajar con el tema de hoy, militando sin enredos.
Primero quiero, bendito sea el nombre del Señor, explicar qué significa la palabra militar. Bendito sea el nombre de Dios, qué significa la palabra militar, porque el verso dice ninguno que milita. Pues militar, hermanos, es estar en batalla, es estar en combate. Bendito sea el nombre del Señor. Los conceptos dicen, bendito sea el nombre del Señor, que es, hermanos, es esas personas que están puestas para estar en la guerra, para servir como soldados. Yo ya le dije en una de las prédicas anteriores que Pablo usa la simbología de lo que es la militancia, usa el término soldados, usa el término ahora de el hecho de militar, bendito sea el nombre del Señor, porque la vida de los creyentes o el evangelio del Señor Jesucristo también es comparado a una vida que se está militando. El evangelio es como un soldado que milita en los ejércitos, hermanos, de lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros somos convertidos como en simbología como soldados que tenemos que estar dispuestos para estar en combates, en batallas, estar militando, como dice el término, ¿verdad? Una de las frases que tiene ese concepto dice es uno que guerrea, uno que está en guerra. Así que todos nosotros los que venimos al camino del Señor, desde el momento que fuimos llamados por el Señor, fuimos tomados para pelear esta batalla espiritual. Es una batalla, hermanos, es una guerra espiritual y estamos militando porque estamos en el ejército del evangelio del Señor Jesucristo. Así que todo el que es creyente, ¿verdad? Está militando, está en una batalla que entró por pertenecer al ejército de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno de los primeros versos que me cautivó a mí en este estudio, hermanos, fue cuando me llevó la palabra de Dios al libro de Deuteronomios capítulo 20. En el versículo 5 al 8 habla acerca de las leyes sobre la guerra. Desde el tiempo antiguo, las guerras siempre han existido y siempre se presentaban pueblos enemigos para afrentar al pueblo de Israel. En el tiempo cuando el profeta, ¿verdad? Moisés lideraba al pueblo, el Señor le dio esta palabra a él, a ellos como pueblo, en el cual dice el versículo 5, Deuteronomio capítulo 5, hasta el 8 vamos a leer. Dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, quien ha edificado casa nueva y no la ha estrenado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Verso 7. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. El verso 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre pusilánime o medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Cuando yo fui a este pasaje bíblico, una de las cosas que comprendía es que aquí da una lista de circunstancias en que las personas a veces se ven enredadas con sus corazones, y el Señor le dice a Moisés, ¿verdad?, de que qué tipo de persona o qué cualidad tenía que mostrar el que iba a ir a la guerra. En este caso, todas aquellas personas, ¿verdad?, que van a una guerra, ¿verdad? Lo voy a poner como ejemplo el ejército de esta nación de los Estados Unidos.
cuando se les convoca a una guerra, normalmente el país reúne a todo su ejército, a la cantidad necesaria, porque han estudiado el país enemigo, saben qué clase de enemigos son, qué tipos de armas tienen para enfrentar esta nación. Miden la población, miden la cantidad de personas que están en el ejército contrario, y en esa medida mandan también de esta nación una cantidad de soldados preparados, de capitanes, de coroneles y todo lo necesario en cuanto a equipo también, ¿verdad? En cuanto a armas, en cuanto a todo, hermanos, lo envían a la guerra. Porque cuando se envía a alguien a la guerra, hermanos, estas personas son enviadas a un lugar peligroso y allá tienen que pasar un tiempo solos. Entonces tiene sentido cuando el Señor le dice a Moisés que si hay alguno que ha edificado casa, ¿verdad?, y no la ha estrenado, le dice, vaya y vuélvase. O sea, estas personas no están disponibles porque están ocupándose en un trabajo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, en su hogar, bendito sea el nombre del Señor. Menciona también los que plantan viña, ¿verdad? Y no han comido de ella, o no han, le dice, disfrutado de ella, ¿verdad? Vuélvase a la casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado, está hablando de aquellos que están recién casados. Estar desposado es que se ha casado, y dice aquí, ¿verdad?, que vaya a su casa, ¿verdad? Se ha casado con la mujer, pero no la ha tomado, no ha tenido un tiempo especial con ella. Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome, dice el verso. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en esta porción bíblica? Que en el tiempo antiguo fue tan poderosa y tan sabia la voz del Señor, de que al estas personas estar con su mente ocupada o con su corazón ocupado, porque cuando una persona está construyendo y tiene casa, está haciendo casa, normalmente esa persona está preocupado en la terminación, en el disfrute después de eso. El que está plantando una viña también quiere comer del fruto, y acuérdese que para esperar el fruto hay que tener paciencia, hay que esperar tiempo para ver el fruto. Y otro de los casos que menciona es el caso personal de que la persona se había casado, pero no había tenido tiempo para estar con su esposa. Todas esas son causas por las que en el tiempo antiguo, en las leyes de la guerra, el Señor les decía, si están en cualquiera de estas condiciones, regrésense, váyanse a su casa y disfruten esas cosas. No vaya a ser que otro las disfrute. ¿Por qué? Porque si se van a la guerra y mueren allá, ustedes no van a disfrutarla. Porque una cualidad de la guerra es que existe la posibilidad de que la persona muera. El versículo lo dice. Pero hay otra categoría de personas, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 8 dice, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es aquella persona, verdad, que se asusta con facilidad? Dice la palabra medroso. Ser medroso, hermanos, es asustarse con facilidad, o tener miedo, vaya, o ser tímido, o ser cobarde. Una de este tipo de personas no le conviene ir a una guerra. ¿Por qué? Tiene miedo, porque se va a cobardar ante la fuerza del enemigo, ante los ataques, hermanos, sin piedad que el enemigo aventará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué es recalcado todos estos puntos en la condición del hombre? Porque es probable que una de estas cosas hagan que el corazón de la persona se debilite o falle, bendito sea el nombre del Señor, a causa de lo que deja en la casa. Es posible que no se concentre si ha dejado la casa, si ha dejado la viña, si ha dejado a la mujer. Estas personas corren el peligro de que
bendito sea el nombre del Señor, de que su corazón les falle en el momento de la guerra, que su mente no esté totalmente en la batalla, sino que esté en lo que dejaron atrás, en las cosas que dejaron a medias en su casa. Y la palabra del Señor dice, bueno, y si la tienen y no la han disfrutado, entonces no pueden ir a la guerra, tienen que regresarse, irse de regreso, y porque no sea que mueran y venga otro y la disfrute. ¿Por qué se requiere que la persona cuando va a la guerra pueda llevar concentración? Porque es probable que la razón sea que el corazón de la gente no se enfoque en la batalla y entonces le falle por causa de lo que deja en la casa, por causa de lo que le está perturbando su razón. De ahí, hermano, es donde nace la verdad del versículo que estamos estudiando. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque la batalla requiere concentración, requiere que las personas no sean medrosas, no se asusten con facilidad, no tengan miedo, bendito sea el nombre del Señor, no sean tímidos, no se acobarden. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si le falta la voluntad al hombre, ¿vea?, y se le levanta la debilidad en plena guerra, o se apodera el miedo de la persona, habrá que volverlo de la guerra a su casa y será mucho más el costo, se expondrá a peligro. Así que tenemos que nosotros sentir, hermanos, que estas cosas escritas, reales en la palabra de Dios, son asociadas con la batalla espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona pusilánime, el concepto dice que es esa persona que muestra poco ánimo, le falta valor para emprender acciones, no es listo, vaya. Es que en la guerra hay que enfrentarse a peligros, a dificultades, a soportar desgracias. Y la persona pusilánime no va a responder bien ante una situación así. Cuando las personas, hermanos, muestran poco ánimo, se perturba su razón. No van a poder responder a una batalla espiritual. Porque es cierto que la guerra asusta, hermanos, las armas asustan. El enemigo es simbolizado en la palabra de Dios como alguien que amedrenta, que provoca, que reta. Está asociado con esos términos. El enemigo normalmente es presentado como uno que tiene el mismo poder del que va a confrontar. Y lógicamente, hermanos, tiene razón la palabra de Dios cuando dice: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es el que tiene dificultad para asustarse tan fácil? El que tiene miedo, el que está tímido, aquel hermano que muestra poco energía, poco ánimo, que le falta valor para emprender acciones. Entonces dice la palabra del Señor, vaya y vuélvase a su casa, porque en la guerra se necesita gente enfocada en la batalla, gente que esté concentrada en conocer al enemigo, las armas, las estrategias, los ataques. Se necesita el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Aquí es donde entran en fuego, amados hermanos, en esta batalla, que se necesita el discernimiento del Espíritu para saber cuando estamos en batalla. La persona pusilánime no va a entender porque está tan de bajo ánimo que no va a entender que el enemigo está cerca para atacar y matar. Bendito sea el nombre del Señor. No va a comprender que necesita otro ánimo. No es el ánimo bajo, es el ánimo consciente, el ánimo que esté activo. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo esto, hermanos, es aplicado a la vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso es que el versículo tiene un algo poderoso cuando dice que el que está en el evangelio, el que está militando, vaya, el que ya entró a la guerra, no puede enredarse en cosas de la vida. Hay un pasaje bíblico en el libro, hermanos, de Lucas, capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leérselo porque en ese versículo hay una historia de muchos hombres que querían seguir a Jesús. Aquí dice la palabra del Señor en Lucas 9:57. Bendito sea el nombre del Señor, hasta el 62. El título que tiene en la Biblia es Los que querían seguir a Jesús. Porque mucha gente en ese tiempo, cuando el Señor estaba en la tierra, querían seguir a Jesús. Pero mire lo que dice la palabra. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo otra persona, y le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor también le dijo a otro, el Señor le dijo, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí estamos descifrando que una vez que estamos en el Señor, los que ya estamos siguiendo a Cristo, el versículo de 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que ya está militando, ninguno que ya está en el evangelio, ninguno que ya está ejercitándose en el evangelio del Señor Jesucristo debe enredarse en las cosas de la vida. Porque a la hora de seguir a Jesús, amados hermanos, siempre hay que calcular el costo. Hay que calcular el costo, hermanos. Porque el primer hombre que le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, a lo que el Señor le respondió, ¿verdad? Las zorras tienen, le dijo, guaridas. Los animales el mundo animal tiene donde esconderse, tiene su casita donde ir, pero el Hijo del Hombre le dijo, no tiene, le dijo, a dónde recostar la cabeza. Para aquellas personas que quieren, ¿verdad?, seguir al Señor Jesús, pero no han considerado el costo. Es decir, lo que Jesús le quiso decir a ese hombre: no tendremos nada de este mundo. Lo que nosotros ganamos en el Señor no tiene nada que ver con este mundo, amados hermanos. Y que tiene, bendito sea el nombre del Señor, un costo seguir a Jesús. El costo del desprecio, el costo del abandono a las cosas del mundo. Hay que considerar, hermanos, que ganaremos nosotros en el Señor cosas celestiales, pero que de la tierra no obtendremos absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el Señor le dijo: las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Haciéndole entender, hermanos, que aquellos que seguimos, aquellos que militamos, no estemos esperando nada de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. También dice que el segundo hombre que el Señor llama y le dice: sígueme, le dijo: déjame primero que vaya y entierre a mi padre, le dijo este hombre. Algo humano, hermanos, pero esto es, hermanos, el simbolismo cuando la gente está pidiendo retrasar el seguir al Señor, pidiendo pequeños retrasos. ¿Cuánta gente hay en el mundo, amados hermanos, que dice: yo no sigo al Señor Jesús porque tengo que abandonar la familia, tengo que abandonar a los amigos que tengo que abandonar el ser malcriado, tengo que abandonar todo lo que mi corazón es atraído por las cosas del mundo. Y la gente le cuesta seguir a Jesús, le cuesta volverse parte del ejército de Cristo, porque siempre están
retrasando, amados hermanos, pidiendo retrasos en su vida hasta que yo sea más adulto. Déjenme disfrutar mi juventud porque yo voy a seguir a Jesús cuando ya yo lo necesito. Porque muchos ven que el evangelio es para los viejitos, para la gente que ya pecó. No ven que la necesidad, hermanos, de la salvación o la necesidad de seguir a Jesús o de servir a Jesús es una necesidad que debe brotar de todo hombre, ya sea joven, ya sea adulto, ya sea anciano. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquel que retrasa, hermanos, el servir al Señor, esa persona solamente está poniendo excusas, ¿verdad?, en lo que debe hacerle a su alma. Bendito sea el nombre del Señor. El otro le dijo, por eso es que el Señor le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo eso. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay prioridades. Mire, hermano, esto hay que tener el Espíritu de Dios para comprenderlo. Cualquiera puede decir que el Señor no tenía corazón para no comprender que era un momento único. Pero aquí es tomado como el pedir, retrasar con excusas un momento tan importante, hermanos. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas están añadidas. Salomón agrega allá en el libro de, bendito sea el nombre del Señor, de Eclesiastés, que mientras la persona tiene vida, tiene esperanza. Los muertos ya no tienen esperanza. Entonces, entre el entierro del padre de este hijo y entre anunciar el reino de Dios, el muerto ya no tenía esperanza. Ya en los vivos, a los que hay que anunciarles el reino de Dios, con ellos, hermanos, es que hay que tener todavía esperanza de que puedan ser alcanzados por la mano poderosa de Dios, para que ellos también obtengan la salvación de sus almas. Seguir a Jesús tiene un costo. El otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mucha gente no viene al Señor, mucha gente no quiere, hermanos, ni tan siquiera entrar al evangelio, porque tiene temores de su familia, que la madre lo desprecie, que el papá lo abandone, que sus hermanos no le hablen, porque se van a ganar el desprecio de la familia. Este hombre es la representación de eso. Cuando le dijo: yo quiero seguirte, pero déjame que vaya y me despida. Despedirse significa ir a arreglar asuntos con la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Poner en orden los asuntos que tenía desarreglados en su casa. El Señor Jesús le dijo: ninguno que milita o ninguno que pone su mano en el arado, ninguno que... Mire, hermano, eso es un ejemplo clásico. Bendito sea el nombre de Dios. Todos los que son agricultores o fueron agricultores saben lo que significa un arado. Es ese surco, hermanos, que se va a trabajar sembrando, en el cual a una yunta de bueyes le ponen un arado, y la persona que va dirigiendo el arado es una persona que tiene que ir concentrada en la vista adelante de él, porque si tantito vuelve a ver para un lado o para el otro, es posible que el movimiento del cuerpo también la dé el arado y dañe el surco. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, mucho menos para mirar atrás lo que dejó atrás. El agricultor no sé qué puede dejar atrás, qué es su ropa, sus zapatos, su casa, lo que sea. Ninguno que pone su mano en el arado y mira para atrás, Jesús dijo, es apto, no está preparado para el reino de Dios. Porque si con una acción simple la persona quiere ir a volver al mundo, porque todo el que está militando, ¿verdad?, y dice: voy a echarme una miradita al mundo, quiero ir ya estoy cansado de esto. Las personas que no concentran su vida en el camino de Dios, no miran para adelante, no miran a Cristo, no están mirando al frente, esas personas tienen batallas porque se están enredando para volver atrás.
Por eso es que el versículo que estamos estudiando hoy es tan poderoso, hermanos. La Biblia dice: ninguno que milita, ninguno que está en las filas del Señor, ninguno que está batallando en el Evangelio, ningún creyente que ya tiene su pie en el Evangelio, que está militando, que está combatiendo, debe enredarse en los negocios de la vida. Y aquí, hermanos amados, es cuando nosotros podemos comprender, ¿verdad?, que no se pueden hacer negocios. Vaya, ponga un negociante que quiera hacer un buen negocio y tenga que hacer dos cosas a la vez. No es apropiado, hermano, porque no está atendiendo ni bien una cosa ni la otra. Por eso es que Jesús dijo que este reino, ¿verdad?, se peleaba cuando la mano es puesta en el arado, es puesta en el Evangelio. Y el Evangelio es para aquellos hermanos que siguen adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Enredarse, ¿qué significa enredarse? Significa complicar algo de forma que resulte difícil entenderlo o solucionarlo. Eso es un enredo. Revolver, confundir, turbar, complicar. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor cuando le dice a los creyentes: no se enreden, no se compliquen, hombre, no se confundan con las cosas de la vida? Y yo lo voy a enlistar esta tarde en este mensaje. ¿Cuáles son aquellas cosas de la vida con las que los creyentes que están militando en el Evangelio no tienen que enredarse? Y voy a empezar primero con el versículo de 2 de Timoteo 4:10, el que dice: porque Demas, dijo Pablo, me ha desamparado amando las cosas de este mundo. Miren, amados hermanos, la primera cosa que enreda a los creyentes para apartarse de Dios, para salirse del Evangelio, para dejar de militar en el Evangelio, es cuando la gente no define su amor por Cristo. Y entonces tiene una batalla entre que está amando a Dios y quiere la vida eterna y quiere las bendiciones y quiere todo lo de Dios, pero a la misma vez también está probando alguna que otra cosa del mundo. Algo del mundo todavía lo tiene esclavizado, lo ama, lo ata. Porque el Señor tiene una palabra para cada situación de la vida. Cuando los creyentes preguntan o los creyentes quieren indagar qué cosas son, bueno, la palabra del Señor habla acerca de que muchos se apartan, dejan de guerrear, dejan el Evangelio. Es como dejar de militar. O sea, dejar de seguir en la guerra espiritual por amar al mundo. Y Juan el apóstol fue claro en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, cuando dijo: no améis al mundo. Una frase, hermanos, determinante. El que ama a Dios no puede estar amando las cosas del mundo. No puede, es que no se puede servir a dos señores, dijo Cristo. No se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá a otro. No se puede amar a dos cosas a la vez. Entonces Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si hay alguno, dice, que ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él, dijo este hombre. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, todito, las cosas, la fama, las riquezas, todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos, dijo este hombre, todo lo que se convierte en vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son ofertas del mundo, del sistema de Satanás. En lo que promueve Satanás, bendito sea el nombre del Señor, porque cuando habla del mundo, habla de un sistema, de sus ofertas, bendito sea el nombre del Señor. Sabe que Satanás le ofreció todo tipo de ofertas a Jesús el día que Jesús estaba ayunando 40 días y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí en esa condición, cuando vio que Jesús ya tenía 40 días sin comer, llegó con los deseos de
la carne. ¿Por qué la carne, el cuerpo de Jesús necesitaba comer? Fue cuando Satanás le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en un banquete de pan? A lo que Jesús le respondió, oye, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino que puede vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque el mundo cree que el único alimento que hay es el que Él da. Las algarrobas que comió el hijo pródigo, las amistades que el hijo pródigo, ¿verdad?, se gozaban mientras él tenía la plata. Ellos disfrutaban con él. Cuando se le fue acabando el dinero al hijo pródigo, hermanos, dice que empezó a andar arrimado con otros, pedía comida, deseaba la comida. ¿Y sabe qué era lo que le ofreció el mundo a ese muchacho? Dice la Biblia que deseaba comer las algarrobas que caían de la boca de los cerdos. Porque esa es la comida que ofrece Satanás. ¿Usted cree que cuando hay un joven, ¿verdad?, alimentándose de las drogas, ¿usted cree que eso es alimento de Dios? No, eso es alimento del mundo. Eso es la oferta que Satanás le hace a la gente. Cuando un creyente está militando en el evangelio y se va al mundo y se pierden vicios y se pierden droga, ¿sabe qué? A comer comida del mundo es que va a ir, y la comida del mundo es lo peor. Los vicios, hermanos, los pecados, las fornicaciones, todas esas cosas. Eso es lo que produce la carne, porque esos son los deseos de la carne. Todo aquello que apela al apetito de la carne, a lo físico, a los deseos naturales del cuerpo, hermano, que todos son malos. Bendito sea el nombre del Señor. Las satisfacciones sexuales que la gente se quiere dar, el diablo puede usar todas estas cosas que son lícitas según la palabra de Dios cuando se hacen en el orden de Dios, pero que el diablo, para esclavizarlo, ata a la gente para que los haga de una mala manera. Porque no es malo la relación sexual, pero cuando es hecha bajo el matrimonio. Es mala cuando se hace fuera del matrimonio, cuando el muchacho ni se ha casado y está fornicando, cuando el hombre que aún estando casado, ¿verdad?, deja y abandona a su mujer por irse a fornicar con otro. ¿Sabe cómo se llama eso? Deseos de la carne. Y no son prohibidos en la Biblia, pero cuando son hechos bajo la voluntad de Dios y bajo el orden de la palabra de Dios. Pero cuando son hechos porque la persona dejó de militar, dejó el evangelio, dejó de caminar, dejó de combatir para ir a enredarse en los deseos de la carne, entonces el enredo, dice la Biblia, que ninguno que milita se enrede en las cosas de la vida, porque tiene un fin, que es agradar a aquel que lo llamó, a Cristo Jesús. Los deseos de los ojos, aquello que apela, hermano, a toda la demanda insaciable de la vista. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés, hermanos, en el capítulo 1, versículo 8? Que nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. No hay saciedad para los ojos. Póngase a ver un pecado y no le va a dar fin. Póngase a ver, hermanos, a tener deseos de algo con la vista, y la vista le va a querer volver 1 y 2 y 3 veces al mismo. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo es que en esta categoría de los deseos de la vista, el maligno usa la atracción externa para presentársela como bueno, como un buen deseo, ¿verdad? Una cosa que le atrae a sus ojos. La Biblia habla en el libro de Josué capítulo 7 versículo 21 que este pecado lo cometió Acán, cuando el Señor había dicho que cuando fueran a la guerra no tomaran nada del botín. Dice que allá entre los enseres Acán vio un manto babilónico, vio un lingote de oro. ¿Qué es lo que utilizó Satanás, hermanos, para introducir en el deseo de este hombre? Los ojos.
utilizó la vista, sucumbió ante la tentación, deseó lo prohibido, codició lo que no era de él, porque así trata el diablo, hermanos, de tentar, bendito Dios, al hombre. Lo hizo con Jesús también. La Biblia dice que lo llevó, ¿verdad? Le tentó la vista al Señor, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y eso es lo que quiere Satanás. ¿Por qué cree que hay tanto artista en el mundo, hermanos? Porque las ofertas de Satanás a los ojos, no, hombre, son terribles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas no se ven, hermanos, sucumbidas ante el deseo de los ojos? ¿Por qué? Porque son atraídos. Eva, ¿por qué fue atraída Eva al pecado? Por la vista, hermano. Desde que vio el fruto, dice la Biblia. Después le prestó los oídos a Satanás cuando la serpiente le hablaba. Por eso es que la Biblia dice que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Cuánta gente, hermanos, estando en el evangelio, son seducidos por los oídos. Hay alguien que les está diciendo que en el Señor no hay beneficios, que no hay buena vida, que no hay felicidad, que no hay complacencia. Todo el creyente que no encuentra complacencia en el evangelio del Señor Jesucristo es porque no ha conocido a Dios, no se ha encontrado directamente con el Dios del cielo. Y por eso es que son estos que la Biblia dice, ¿verdad? Son los que claudican en dos pensamientos, ni se sienten plenos en el evangelio, ni se sienten plenos en el mundo. Por eso es que estos deseos de la carne, los deseos de los ojos, son enredos, hermanos, para los creyentes que no están mirando con una visión espiritual, o no tienen determinado el corazón para el Señor, o no tienen discernimiento para distinguir cuando el enemigo viene a atacarlos a ellos, para enredarle su mente y su corazón. La vanagloria de la vida, hermanos, es todo ese espíritu que apela al orgullo, a la jactancia, hermano, a la arrogancia, a la soberbia. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo, hermano, el diablo dice que usa todo lo que puede en el hombre para hacer que esta persona se contemple solo. Mire, hermanos, hay muchas cosas que llevan a la gente a la vanagloria de la vida. Tanta gente preparada. ¿Por qué, hermanos? Porque la popularidad, el éxito, los logros son puntos, hermanos, que llevan a la gente a vanagloriarse, a sentirse grandes, a sentirse orgullosos. Hermanos, en este punto el enemigo puede usar cualquier cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y estando en el evangelio, hermano, también el enemigo puede usar cualquier cosa para entrar al oído, para entrar a la mente, para entrar al corazón de los creyentes y hacerles sentir que han logrado cosas. ¿Sabe qué? Esta actitud de autosuficiencia, yo puedo hacerlo. Cuando la persona, hermanos, cae presa de la vanagloria, porque se cree que tiene éxito, que es grande, que ha crecido, que es especial, que ha logrado algo, que tiene un buen trabajo, que creció, que ya lo ascendieron, bueno, la gente se puede volver vanagloriosa por cualquier cosa. En esto hay mucha Biblia para los creyentes. Dios ha prometido bendiciones terribles a los creyentes. No crea que los creyentes no son bendecidos. Somos bendecidos. Pero lo que el Señor quiere es que la mente no agarre vanagloria. O sea, gloria vacía, vaya. Gloria vana. Gloria que no tiene valor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona ha sido presa de la vanagloria, bendito sea el nombre del Señor, ya no existe lucha contra la carne y contra el orgulloso, contra el soberbio. Ay, hermanos, ese es uno de los pecados más terribles. Más adelantito, le vamos a predicar solo ese punto, porque estamos estudiando toda la carta de Timoteo, y ahí más adelantito en el capítulo 3 dice cuál es el carácter de los hombres en el último tiempo. Entre una de las cosas
cosas que dicen que son soberbios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando toque su turno le vamos a predicar ese punto, pero en este momento estamos diciendo que los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida son esas cosas que enredan a la gente para que ya no milite en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta causa el pueblo de Israel, dice la Biblia en Nehemías capítulo 9, 16, que fueron soberbios, el pueblo fue soberbio, se endurecieron su cerviz, no escucharon los mandamientos de Dios. Y entonces el diablo también no crea que perdonó a Jesús en la vanagloria de la vida. La Biblia dice que lo llevó a la santa ciudad y lo subió hasta arriba, al pináculo, el punto más alto del templo, hermanos, y le sugirió que desafiara a Dios. ¿No te ha dicho que si te tiras, el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no caiga, tropiece? Le dijo. ¿Usted cree que si le ofreció a Jesús no le va a ofrecer a los creyentes la vanagloria de la vida? ¿Cuánta gente, hermano, no puede ni servir bien a Dios porque están afanados? Perdón, hermanos. Tratando de conseguir todas las cosas. Y yo le digo algo, hay un secreto. Usted puede conseguir lo que sea en el Señor, todo y cuando se someta a la voluntad de Dios. Todo y cuando se someta a la voluntad de Dios. La gente puede obtener éxito en sus trabajos, pero no dejar de ser creyente, hombre, y ser un buen creyente. La gente puede obtener títulos académicos, hermanos. Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios también lo permite. Bendito sea el nombre del Señor. No estoy predicando que no es correcto estudiar, o que no es correcto trabajar o escalar en un trabajo. No le estoy predicando eso. En el Señor usted también puede lograr todas esas cosas. Lo que le estoy predicando es que esas cosas no lo enreden para que usted sea parte del ejército del Señor o del evangelio del Señor Jesucristo. Por eso que el versículo dice: ninguno que está militando se enrede en los negocios de la vida. Enredarse es, como le decía, no se complique, no se turbe, no se confunda, no se complique, hombre. Eso es lo que quiere decir la palabra enredar. Entonces, los deseos de la carne, de la vista, la vanagloria de la vida, los afanes, la riqueza, los placeres de la vida. Eso es lo que dice que cuando aquellos que escuchan la palabra que cayó entre espinos, dice Lucas 8:14, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Sabe cuál es el consejo que nos da el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 9, versículo 25? Dice: abstenerse de todo. ¿Por qué? ¿Sabe lo que significa, hermanos, abstenerse? Es privarse de. Sí. Porque 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, todo aquel que está en batalla, todo aquel que está en combate, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, dice Pablo. Privarse, abstenerse, hermanos. Abstenerse es dejar de hacer o de tomar algo. O sea, no nos involucremos en esas cosas. No participemos en algo a que se tiene derecho, pero hay que prescindir. Hay que abstenerse. Bendito sea el nombre del Señor. Le quiero poner un ejemplo de esa palabra para que lo apliquemos a la vida espiritual de los creyentes. Mire, el mismo Pablo dice que todo el que lucha, de todo se abstiene. Vámonos directamente a toda esa gente que tiene deporte, vaya, los atletas, los boxeadores, los que juegan fútbol, toda esa gente que está en ese momento jugando, está en su batalla, está en su combate. El que corre quiere ganar, el que boxea quiere ganar, el que está en el partido quiere ganar, el equipo, ambos quieren ganar. Pero ¿sabe quiénes ganan? Aquellos que cumplen todas las reglas lícitas,
y se abstienen de todo. Mire, le voy a poner por ejemplo, mire, todo atleta, toda persona que hace deporte, de cualquier deporte, dice la Biblia, o dice la historia, o dice la ciencia, dice los ejemplos, de todo se abstienen. Esa gente, mire, no comen como cualquiera, comen exclusivamente lo que les ayuda a su cuerpo, los elementos que el cuerpo necesita, hermanos. De bebida ni se diga. Esa gente les es prohibido la bebida alcohólica, les prohíben todos los estupefacientes, todos los elementos que van a distorsionar su cuerpo y su cerebro. Los desvelos. Una persona que va a pelear en un ring no puede desvelarse como loco una semana entera. Esa gente tiene que dormir porque el cerebro tiene que estar ubicado, concentrado en lo que va a hacer. Mire, estos hombres hasta son abstenuos o se abstienen hasta de tener relaciones sexuales, vaya. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Por el desgaste físico. Porque eso va a afectar el que ellos ganen lo que se están proponiendo. Porque esas cosas los desconcentran. La comida y la bebida afectan el peso del cuerpo de ellos. Porque el desvelo, hermano, el desvelo hace que una persona tenga irracionalidad, bendito sea el nombre de Dios, pueda cometer cualquier infracción. Un deportista usted no lo va a ver una noche anterior en una discoteca, y si lo ven y lo cachan, es penado por la entidad que lo está vigilando. ¿Por qué? Porque todas esas cosas afectan el rendimiento de ese atleta. Pasarse de copas, pelear con otra gente, meterse en líos, en pleitos. ¿Por qué se les exige esto a los atletas? Porque ellos deben ser personas disciplinadas. ¿Y usted cree que en el evangelio no se necesita o no se requiere la disciplina del Señor? Claro que sí, hermano. Hay gente que es buena para pelear, pero si no, puede tener el talento, pero si no tiene disciplina y no tiene, hermanos, una disciplina estructurada, no se pueden mantener. Hay un montón de ejemplos de personas que juegan a escondidas metiéndose drogas, y tarde que temprano cuando están en el ring, hermano, dice, pero y este no era el que tenía la gran fuerza y lo están noqueando. Pues aplique esa verdad, pero a la vida espiritual. Si el creyente quiere estar militando en el evangelio, pero no ora, no ayuna, no hace todo, o sea, no se prepara en lo espiritual, pero tampoco se abstiene de todo, está jugando, está, hermanos, como dice, en el afán de la riqueza, en el placer de la vida. No, la abstinencia es buena, hermanos. Está comprobado que los boxeadores, por ejemplo, ¿verdad? Cuando esa gente se separa hasta de sus esposas un tiempo solo para entrenamiento y para abstenerse, les miden la comida que comen, el peso que tienen, el desvelo que tienen que resguardarse. ¿Por qué, hermanos? Porque a la hora de que ellos necesitan pelear, ellos necesitan creer que lo han dado todo y que lo hicieron bien en el momento que están bajo los reflectores de las cámaras. Si dejan pasar algo esta gente por alto, es probable que la psicología después los destruya a ellos mismos, porque la psicología juega en su contra. Así es el creyente. Yo no creo que un creyente que comete un pecado tiene paz. No creo eso yo. Porque el Señor nos ha dejado una conciencia que es un juez terrible, que cuando nosotros no hacemos algo bien, lo primero que jinca, lo primero que pega es la conciencia. Si la Biblia da las opciones, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Esa persona tiene que correr al Señor para buscar el perdón, para que siga ejercitando en el camino de Dios. Pero si no pide perdón, la palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, no avanzará.
no podrá seguir, no podrá pelear esta batalla. El que encubre su pecado, más el que lo confiesa, dice la Biblia. Ese todavía tiene misericordia a Dios para que esta persona alcance la vida eterna, que ese es el fin de los creyentes. ¿Por qué somos creyentes? Porque queremos la vida eterna, hombre. Pero para eso tenemos que militar todos los días de nuestra vida hasta que nos muramos o hasta que el Señor decida venir por nosotros. Y la Biblia así lo dice, hermanos. En 1 Tesalonicenses 5:22, Pablo dice a los creyentes: absteneos de toda especie de mal. El que está caminando en el camino del Señor no puede estar haciendo maldades, hermanos. No puede estar haciendo cosas incorrectas, porque ahí es donde nosotros mismos fracasamos, y ahí es donde también nosotros corremos el peligro, bendito sea el nombre del Señor, de apartarnos del Dios vivo, de descarriarnos, de deslizarnos, de quedar postrados en el camino, de abandonar como lo hizo Demas. ¿Por qué? Porque la gente no se abstiene de lo que está haciendo. Absteneos, dijo Pablo, de toda especie de mal. De todo. ¿Sabe que en el tiempo antiguo, cuando elegían a alguien para hacer voto del nazareato, los que eran elegidos para propósitos, por ejemplo, ¿verdad? Sansón fue uno de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Números capítulo 6, 3, 4 habla de cuáles eran las reglas, hermanos, del voto de los que eran elegidos para eso. Le dice: no beberá ni vino ni sidra. ¿Se abstendrá de eso el que le sirve a Dios? No le dice beberá vinagre ni vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, dice la Biblia, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá, dice la Biblia. A ellos se les prohibía todo tipo de alimento que era producido por la uva, porque la uva en sí no es mala, pero la uva fermentada, claro que sí es mala. ¿De qué cree que hacen todos los vinos? De las uvas, hombre, y todo el mundo lo sabe. Busque el proceso, véalo en YouTube si no conoce un viñedo. Entonces, porque la uva en sí es una fruta natural de la tierra, bendito sea el nombre del Señor, pero ya procesada, fermentada, con procesos adheridos, con químicos y todo, esas cosas pueden hacer que la persona pierda el juicio y la razón, porque eso es lo que hace el licor, eso es lo que hacen las bebidas. Entonces, ¿qué hace un creyente que está en el evangelio bebiendo? No se da cuenta que, por eso es que la Biblia dice: absteneos de toda especie de mal, bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que se complica, hombre. Le están preguntando: ¿puedo o no puedo? Hombre, use la razón, luego vaya a la palabra de Dios es clara. Nosotros los creyentes debemos abstenernos de hacer cosas. ¿Qué hace una persona, hermanos, en una licorería? Un creyente en una licorería no tiene lógica. Ese se nota que anda en sus deseos, vaya, de la vista de la carne y de todo lo demás. ¿Y qué hace enredándose? Va a terminar desagradando a aquel que lo había tomado como siervo, como soldado del Señor Jesucristo, como hijo de Dios. Por eso es que la Biblia dice: ninguno que militares que está en el evangelio. ¿Qué otras cosas enredan a la gente? Las tentaciones, dice Pablo, los lazos. ¿Cuáles son las tentaciones? Son esos impulsos que tiene la gente para hacer o para tomar algo, pero que puede resultar inconveniente. En el 1 de Timoteo 6, 9 al 12, Pablo dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias y dañosas, dice este hombre, que hunden a los hombres. Mire la palabra que utiliza: los hunden.
a los hombres en destrucción y perdición. Dígame usted si no termina hundido una persona que estando en el evangelio se va y se vuelve un alcohólico. ¿Qué cree que le espera a esa persona? La destrucción, se va a hundir espiritualmente. ¿Ah? ¿Qué le va a pasar? Se va a perder si no tiene oportunidad de volver al camino de Dios. Porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, dice este hombre, el cual codiciando la codicia de alguno se extravía. ¿Sabe qué es extraviarse? Es perderse de la fe, del camino de Dios. Y fueron, dice, mire lo más triste, traspasados de muchos dolores. Ninguno que ha experimentado el don del Señor, las riquezas del cielo, el don del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Una persona que ha sido creyente, que es militante en el Evangelio, se sale para el mundo, no puede sentir paz esa persona. No puede tener tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que empiezan a hundirse, empieza la destrucción, empieza la perdición, empiezan los males, empiezan a codiciar, se pierden del camino totalmente, se extravían. Y dice, y son traspasados. Traspasar algo, hermanos, es que entra y sale al otro lado. Pero dice que esos traspasos van a ser de muchos dolores, porque la gente no solo deja el evangelio, pierde la vida eterna, pierde la bendición, hermanos, que hay en Cristo. Entonces, las tentaciones son esos impulsos que hacen los creyentes, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios, haciendo negocios ilícitos. Quiere hacerse rico, hombre. Es creyente, trabaje con sus manos, sea honesto en lo que hace, no se mete en asuntos delicados, porque las tentaciones es el impulso, dice el concepto, que siente la gente de hacer algo que le atrae, que lo tienta, pero que puede resultar inconveniente, es decir, que no le conviene. Los lazos, que son ataduras. Las codicias necias y dañosas, ese deseo vehemente, hermanos, de poseer cosas. Ya tiene casa pero quiere otra, tiene dinero pero quiere más. Ajá. Especialmente las riquezas y los bienes, dice acá. La avaricia, la ambición, el pecado, hermanos, es que la gente se enreda. Bendito sea el nombre del Señor. Está bien que usted tenga cosas, hombre. No le estoy predicando que no va a tener sus bendiciones, pero que por causa de obtenerlas usted anda enredado en cosas que no debe. Esa es la enseñanza de hoy. ¿Por qué? Porque Pedro dice que esto, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, lo va a enredar de tal forma que lo va a vencer. Y su condición postrera será peor que la primera. Segunda de Pedro 2:20 dice así: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo, dice este hombre, son enredados en ellas y vencidos, dice. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. O sea, ¿qué hace alguien que ya Dios libertó del mundo, le quitó los vicios, le quitó las mañas, le quitó todo el peso del pecado, lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, lo lavó y lo limpió y ahora lo tiene, dice la Biblia, con sus pies en la roca, lo ha puesto en lugares altos. Porque gozar de las bendiciones de Dios es sentirse así. Entonces, ¿qué
¿qué hace esta persona después que ha escapado de lo contaminante que es el mundo, de lo sucio, de lo perverso, de lo asqueroso del mundo? Porque el Señor le abrió el entendimiento y le metió el conocimiento de Dios, dice ahí, de nuestro Señor y el Salvador, o sea que ya lo había salvado. Pero ¿qué hace esta persona? Dice, de nuevo, otra vez, enredado al mundo. Va a terminar vencido, dice. Triste, ¿no? Vencido. Y su condición de esa persona, la que le viene en el futuro, será peor que la primera antes de que el Señor lo rescatara. Y esa es una palabra que nosotros hemos visto. Todo el creyente que se aparta de Dios, hermano, es que pareciera, y así está escrito, que cuando Satanás viene, el hombre fuerte viene a ver la casa que ya estaba limpia, pero dice que la ve limpia, barrida y adornada, pero cuando la haya desocupada, él entra, pero dice que va y le dice, bueno, vamos a ir a traer 7 espíritus más para que vengan a morar en aquella vida. ¿Para qué, hermanos amados? Para que el postrer estado de aquel hombre venga a ser peor que el primero, dice la Biblia. Así que tenemos que evitar los enredos del mundo, hermanos. Todo negocio ilícito, todo lugar que no conviene, toda cosa que el cuerpo pida, ya sea por la vista, por la carne, por orgullo, vaya, yo quiero esto porque yo lo merezco. Son frases que no deberían estar en los creyentes, porque todas esas cosas se vuelven enredos y tarde que temprano hacen que los creyentes se vuelquen al mundo. Y por eso es que el versículo de 2 Timoteo, el gran consejo del apóstol Pablo era: ninguno que está en el evangelio, ninguno que está caminando en el camino del Señor, ninguno que está en combate, ninguno que está ejercitándose en el Señor debe andar enredado en los negocios de la vida, a fin, dice la Biblia, de agradar, de darle placer, de darle feliz, de volver feliz, de dejar contento a aquel que lo llamó por soldado o que lo tomó por soldado. Los cristianos debemos serle fieles al que nos llamó. Sí, hombre, no hay cosa que ponga más feliz a Dios que los hijos anden en la verdad, dice la Biblia. Que aquel que oye la voz de Dios, atención a Dios, no se aparta de los caminos. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel. Acuérdate de Jehová tu Dios cuando entres en la tierra, le dice, de andar en sus mandamientos, de no separarte ni a la derecha ni a la izquierda. No ande viendo las ofertas del mundo, no se comprometa con asuntos peligrosos, no ande en los lugares que no debe, no ceda las ofertas, hermanos, a las tentaciones de Satanás de este mundo. Debemos agradar, debemos complacer al que nos llamó. La palabra del Señor dice que, ¿verdad? El mismo Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios, le dice en la primera carta de Corintios, capítulo 7, 22 y 23, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice este hombre, liberto es del Señor. O sea, Dios lo libertó, vaya. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, dice. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, dice la Biblia. Mire qué tremenda palabra, hermanos. Los que fuimos llamados cuando eran esclavos, ya somos libres en el Señor, hombre. El que no goza de la libertad que da Cristo. Mira, hermano, no hay felicidad más grande que vivir en el Evangelio del Señor Jesucristo. No le estoy diciendo que no tiene problemas, porque el versículo que le prediqué anteriormente, Pablo le dijo a Timoteo: sufre como buen soldado de Jesucristo las penalidades. Nos van a llegar las penas, pero tenemos promesa que no seremos abandonados en medio de ellas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres.
¿Por qué se vuelve esclavo la gente de un consejo, de un mal amigo? ¿Por qué se vuelven esclavos de los vicios? ¿Por qué si el Señor pagó precio de sangre? No fue un precio pequeño, amados hermanos. Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto, dice Pablo, procuramos, y eso es lo que debemos hacer. ¿Sabe qué significa la palabra procurar? Intentemos, hombre. Hagamos el intento. Consigamos, tratemos de lograr el objetivo del Señor. Lleguemos hasta el fin. Queramos hacer esto de agradarle a Dios. Hacer un esfuerzo, hermanos. Hagamos todo el paso que sea necesario para realizar o obtener, hermanos, el objetivo que queremos, que es la vida eterna, ¿verdad? Sin tener, hermanos amados, ¿verdad?, estorbos en la vida. Tengamos la certeza de que lo podemos conseguir, hombre, porque no estamos caminando solos. Hermano, Dios ha prometido ir al frente de nosotros. Si los enemigos viniesen en la retaguardia, allí también el Señor ha prometido poner su protección. Job dice en la Biblia que este hombre era rodeado por todos lados por el vallado de Dios. La gente se enreda porque es atraído por el deseo de su carne, porque es atraído por los ojos, porque quiere lograr cosas, porque es vanaglorioso de naturaleza, hombre. Se enreda en la riqueza, en los afanes, y eso es lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, procuremos, intentemos, hombre, ausentes, o sea, aunque sea ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Porque el versículo dice, a fin de agradar a aquel que los tomó por soldados. Ponga feliz a su Dios, hombre. Honremos a Dios, gente. Démosle complacencia, que cuando Dios nos mire algo que le agrade a su vista. Que cuando Él nos escuche hablar, sea agradable lo que nosotros hablamos. Mire dónde se enreda, mire lo que platica, mire dónde se mete. Cuidemos esas cosas, porque de eso trata el punto de este día. Todo aquel que milita, ninguno que está en el Evangelio debe andar enredado en asuntos de la vida. Por eso es que defraudamos el Evangelio, porque cuando el del mundo ve que un creyente tiene doble vida, que es malcriado, que es chabacán, que anda en asuntos chuecos. Mira, hermano, mucho cuidado. Yo he oído de personas que juegan lotería, que juegan, tantas cosas, y todo por el afán de mover plata. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha este mensaje, hombre. Yo no estoy contra usted, es la palabra de Dios la que está contra nosotros. Los negocios ilícitos, los negocios que enredan al hombre para hacer cosas extrañas, que lo mueven a codicias dañosas, extrañas, necias, hunden a la gente, la pierden, la destruyen. Eso dice la Biblia. Así que no le puedo predicar otra cosa. Intentemos hacerle agradables a Dios, ya sea, dice Pablo, ausentes o presentes, serle gratos. Hermanos, que la vida de nosotros sea agradable, no que sea perfecta todavía, porque vamos rumbo a esa perfección. Es posible que usted y yo pequemos, hermano, de sentir algo, de pensar algo, de hablar algo, pero que no sea una práctica, hombre. Correr a Dios, decirle, Señor, perdóname, ayúdame, yo quiero seguir en este camino, Señor, socórreme. Así que eso le dijo Pablo a los hermanos de Tesalónica. Según le dice, sino que según, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Él es el que está poniendo en balance el corazón del hombre. Pues si usted y yo queremos agradarle, tenemos que ser conscientes, hermanos, que no debemos andar enredados en asuntos extraños. Usted que está desalentado
y está oyendo la voz de sus amigos que le dicen no hay nada bueno en el evangelio, ahí todo el mundo es hipócrita. Tenga cuidado a quien usted escucha, tenga cuidado a la gente que usted oye, quiénes son sus consejeros, tenga cuidado de sus conversaciones, hombre. No vaya a ser que por causa de una mala conversación nos metamos en problemas de críticas, de murmuraciones o de chismes, hombre. Tengamos cuidado cuando nosotros vamos a ver en los demás y vamos sobre todo a señalar. Son cositas, hermanos, que pueden a la gente desviarla, pueden perderla, bendito sea el nombre del Señor, del objetivo que todos estamos batallando, hermanos, que se le primeramente agradar a Dios y que cuando el Señor venga nos encuentre de pie, hombre, nos encuentre, como dice la palabra, dignos de ser levantados. No con juegos, hermanos, este asunto no es de jugar. El evangelio es hermano, este es el asunto más serio de la vida. Lo que pasa es que la gente no lo ha entendido de esa manera. La gente cree que porque juegan en sus negocios, porque juegan en las escuelas, porque juegan en la calle, porque juegan en todos lados, la gente puede jugar al evangelio. Se le olvida que este asunto no es de nosotros. Esto no es para agradar al hombre, es para agradar a aquel que nos ha llamado. Mi deseo, hermanos, es que Dios le ayude, que mediten esta palabra, que la lleve a su conciencia. No está en nada, usted déle gloria a Dios, manténgase firme, trate de seguir adelante, sirvamos a Dios de todo corazón. Yo siempre digo, hermanos, los ojos de Jehová están en todo lugar contemplando, dice la Biblia, a los buenos y a los malos. Mire, hermano, el del mundo no tiene ni que cuidarse, ese ya está en el mundo. Los que se tienen que cuidar son los hijos de Dios, los creyentes, los que están militando. Usted que le sirve a Dios en un ministerio, que está liderando algo, usted que es líder, que es pastor, que es evangelista, los ojos del mundo están sobre nosotros, hombre. No se enreden en asuntos raros y sigamos adelante. Hasta aquí voy a dejar la enseñanza, hermano, porque hasta ahí es el punto. Militando sin enredo se llama esta enseñanza. Milite sin enredarse con nada. Esté en el evangelio firme sin enredarse con nada. Si somos pobres hasta el último día que morimos, gloria a Dios, hermano. Y si al Dios del cielo le place darnos alguna que otra bendición, gloria sea el nombre de Dios. Pero si no la da, no corra, hombre. Afirme su vida en el Señor, pensemos en eso. Es más el gane que vamos a obtener de la vida eterna, hermanos, que de las cosas. El día que muramos, nada llevaremos, ni casas, ni carros, ni la plata tan siquiera que dejamos. Hermano, va a pasar como la cita de Deuteronomio: si se muere usted sin estar en la guerra, va a dejar la casa y otro la va a gozar. Es terrible eso, ¿no? Así que militemos ordenadamente. Yo voy a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Pero antes, hermanos, de orar, quiero agradecerle a todos los hermanos que están entrando al canal. Yo no soy una persona, hermanos, que le va a decir a cada rato, suscríbase, porque estos son asuntos naturales de estos medios, hombre. Si a usted le gusta la palabra que está escuchando, ¿verdad? Siga el canal, eso es todo. O siga la prédica, dele un clic y escúchela y olvídese del resto. Porque yo le he dicho a Dios, si este asunto es que tú me lo has dado, Él tiene el control de todo lo demás, hermanos. Pero si usted encuentra algo bueno en cualquier canal de gente de Dios, escúchelo, edifíquese, tome la parte que le corresponde para que juntos sigamos adelante. Mi deseo es que Dios le bendiga, que agarre la palabra, hermanos, como un consejo, como una bendición. Si la palabra, hermano, lo confronta, si la palabra le enseña, si la palabra lo instruye, o la palabra lo redarguye, o si usted siente una exhortación, no la tome de parte de mí, porque yo no escribí la Biblia. La Biblia es una inspiración de Dios por el Dios del cielo. Agárrelo y sigamos para adelante para que un día nos encontremos allá arriba, hombre. Y sigamos sirviendo al Señor aquí en la tierra. Hoy vamos a orar agradeciendo a Dios a todos ustedes. Dios lo bendiga grandemente. Siga adelante. Tome ánimo. Pelee esta batalla. No pusilánime. No bajo de ánimo. Échele ganas. Sigamos adelante. No medroso, no con miedo, no con temor. Es más lo que vamos a ganar que lo que se va a perder en esta tierra. Hoy vamos a orar. Padre que está en los cielos,
Yo le doy gracias, Señor, por su bendita palabra, porque ella nos enseña, ella nos toca, ella nos mueve, Señor. Ella, Dios mío, quebranta cualquier cosa en nuestra vida. La necesitamos. Necesitamos el entendimiento de esta palabra. ¿Qué significan estas cosas? Padre Santo, que no sucumbamos ante ideas, ante consejos, ante, Señor, ofertas, ante tentaciones. Que lo que quieren, Padre amado, en el creyente es apartarlo de la voluntad de Dios, es apartarlo del camino del evangelio, para que la gente deje de combatir, deje de militar, deje de agradar al Señor. Por eso, Señor, cuide a este pueblo, se lo pongo en sus manos. Todas aquellas personas que van a oír la palabra de Dios, cojan fuerzas para seguir adelante, que puedan ser vencedores en su nombre. No estamos militando solo, tenemos la promesa del Espíritu Santo, quien estará con nosotros todos los días, dice su palabra, hasta el fin del mundo. Que ella nos guíe, que ella nos sostenga, nos soporte, nos ayude, nos socorra, sea nuestro escudo, Señor, sea nuestro guardador, poderoso Rey, para que el alma no peque, para que nos abstengamos de toda especie de mal, para que seamos personas con discernimiento de Dios, para entender, Padre amado, cuando las ofertas vienen del mundo, vienen de Satanás, para que podamos resistirlas y seguir hacia adelante. Nuestro deseo es, como dice la alabanza, como dice la palabra, serle gratos, ponerlo contento, Señor, por la obra que usted ya hizo en nosotros, porque usted lo dio todo. Ayúdenos a nosotros a dar el todo de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús le pido que bendiga a todas las personas. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hasta aquí ha llegado esta enseñanza, amados hermanos. Mi deseo es que Dios le bendiga. Recuerde el tema: militando sin enredos. Así que siga adelante, agrade al Señor, porque grande premio nos espera al final de esta carrera. Dios les bendiga, saludes a todos, hermanos. El Señor le bendiga y le guarde. Amén.